Hola mi querido aspirante a crononauta. Bueno, hoy ya estamos en un día G9, es el IUX G9, el número 87 de esta cronomeditación, así que desde ya te felicito de que hemos llegado hasta este punto. Después, antes de empezar el tutorial, bueno, voy a hacer un gran esfuerzo de no hablar ni de política, ni de religión, ni de un montón de cosas del hoy por hoy del mundo, porque a pesar de que yo siempre te concentro en el aquí ahora, a veces todas estas noticias que suceden en el mundo nos sacan de foco. No es mi aquí ahora. Son las cosas que están ocurriendo en paralelo, que son importantes, tienen que ver con uno, pero tienen que ver con el tiempo que está viviendo la humanidad y no precisamente con el conocimiento cronocrático que yo te quiero trasladar. Además, en esta entrega, en esta facilitación del conocimiento a través de cronocracia, hemos trabajado muchísimo universalizándolo, el conocimiento para darlo de una manera limpia, pulcra, eh, abierto a todas las personas. Entonces no quiero que tengas rechazo hacia la cronocracia porque de pronto el fundador te habló mal de la Biblia o te habló mal del Corán. Que vuelvo a decirte, no es que hable mal de esos libros, es que eh, cuando ya entras en un nivel muy avanzado de la cronocracia, realmente te vas a dar cuenta de que esos libros no son tan buenos como parecen. ¿Por qué? Porque vas a lograr poder zafar, salir de esa estructura en la cual estos libros, estas religiones te someten. Entonces, si bien cuando te planteas, bueno, yo soy el cuerpo raíz, tengo 8.100 millones de almas de otros yoes conviviendo en el mismo mundo donde yo existo, y ellos no tienen conocimientos, nacieron en la pura ignorancia, al igual que uno, o sea, siendo un bebé sin saber absolutamente nada, a duras penas pudieron aprender a hablar, a escribir, con pocas ganas, la mayoría fueron al colegio, solamente algunos que realmente tuvieron una buena educación, tanto desde la familia como desde el mundo, eh, se esforzaron en el conocimiento y hasta lo encontraron agradable el aprender cosas, pero a la gran mayoría les fastidia mucho aprender algo. Llegan a los 18 años, 20 y ya creen saber todo, y muchos llegan a los 80 sin nunca haber aprendido nada más que lo que aprendieron en la adolescencia en el colegio. Entonces, eh, para no ganarnos enemigos, yo como representante de la cronocracia y la cronocracia misma, prefiero eliminar eh, todo comentario de mi parte sobre el mundo, porque son comentarios personales. ¿Ok? Está bueno que hayas visto dos, tres tutoriales en donde yo haya expresado mi persona y haya expresado lo que yo siento y lo que yo pienso, más allá de todo el conocimiento que tengo. También creo que a través de eso te puedo demostrar que podés aprender el conocimiento cronocrático, pero podés tener tu propio libre albedrío de qué es lo que vos creés y qué es lo que a vos te gusta y qué es lo que vos preferís. Si te gustan las religiones, pero abrazalas, amalas. Si te gusta pensar en Dios y lo tenés catapultado al mundo desde alguna manera de las que te hablan las religiones, me parece perfecto. También abrazalo y amalo, porque seguramente a través de Dios vas a encontrar a tu gran amor. O lo que sea que tengas en tu mente. Mi más grande experiencia con el conocimiento cronocrático ha sido ver a muchas personas que empezaron con este conocimiento sin saber absolutamente nada, y a medida que fueron aprendiéndolo, ellos a través de sí mismos, a través de su autorrevelación día a día, fueron eliminando un montón de fantasías que se habían creado en función de todo lo que habían leído, aprendido anteriormente. Así que bueno, prefiero que llegues a tu propia conclusión y no poner mi palabra por sobre tu pensamiento. Acá lo que más importa es tu pensamiento. Lo que más importa es tu interior. Así que yo trabajo para eso. ¿Ok? Bueno, el día de hoy es un día para conocer. Es un día de la realización. Básicamente es, digamos, la acción fundamental del día de hoy. Primero porque el poder
de la letra G es la realización. Y después, porque también es la acción fundamental del tono, que es realizando. Entonces, sea lo que vayamos a hacer el día de hoy con un fin determinado de una acción del tono, que es conocer, lo vamos a hacer realizando. Y a su vez, lo que se va a estar sellando el día de hoy es el almacén de la realización. Sello el almacén de la realización con el tono solar de la intención. Entonces esto lo que me quiere decir es que el día de hoy el tono solar va a estar favoreciendo a cualquier tipo de intención que yo tenga para poder desarrollar lo que debo desarrollar. Cuando estamos dentro de una célula del tiempo, en este caso ya llevamos 3 días del almacén de datos, estamos transformando el almacén porque el sello de hoy es un sello azul. Los sellos azules siempre son transformadores, vienen a transformar lo del día anterior, que fue blanco, y así como el blanco fue un refinador, vino a refinar aquello del día anterior que fue rojo, y el rojo es un iniciador. Y la letra T lo que empezó es el almacén de la fuerza vital. La letra B de ayer lo que hizo fue sellar el almacén de la muerte, y el día de hoy se sella el almacén de la realización. Entonces, si se hizo esta progresión de esta célula del tiempo del almacén de datos, te podrías preguntar, entonces en el tercer día de sellar el almacén, se produce con el poder de la realización de la letra G, obviamente del sello 7, pero en este caso, ¿qué es lo que sucede? Sucede la realización de la muerte, del poder del día de ayer, y yo te digo ahí stop. No, lo que va a suceder es una realización de algo que te va a servir para conocer. Algo va a suceder desde adentro tuyo, desde afuera tuyo, que te va a llevar a la acción del día, que son los 2 versos con los que se inicia la orden específica del día. Vos dentro del mandato tenés varios versos, pero los 3 primeros te están concentrando en quién sos. Bajo estas constantes matemáticas de los atributos, de los sellos y los tonos, se logra poder también saber cuál es tu rayo de energía. Por ejemplo, el día de hoy, Dios, la conciencia colectiva de la creación, que es la encargada del desarrollo de la factorización de energía de la chispa, por un lado, y de la proyección del holograma cósmico, para que mediante el holograma cósmico de cada instante presente, la chispa vital pueda hacer la cubicación de su órbita microcósmica dentro del cuerpo, desarrollando la factorización de energía por el tiempo, igualándose al arte de ese holograma cósmico. Eso sucede en cada instante de tu existencia. Pero el día de hoy, lo que va a suceder es que lo va a hacer de un modo absolutamente digital, porque por eso es el rayo azul. El rayo azul es del arte digital. Por lo tanto, cuando la chispa adquiere conciencia en cada instante presente de ser tu persona, de ser la conciencia del cuerpo físico donde vos habitás, o sea, de ser vos mismo, se dice a sí mismo, yo soy digital. El día de hoy tiene conciencia de que es digital. ¿Qué significa que es digital? Para la chispa significa entender que está chispeando. Para la chispa significa que se apaga y se enciende, se apaga y se enciende, se apaga y se enciende. Y cada vez que se apaga y se vuelve a encender, pasa a ser otra partícula subatómica del cuerpo. Y así muy rápidamente apagándose y encendiéndose para poder ser energía de una partícula subatómica de tu cuerpo, la chispa crea a tu cuerpo. Es la creadora de tu cuerpo. Por eso en Cronocracia para nosotros Dios es energía, Dios es la chispa vital. Y la conciencia colectiva de toda esta unificación de chispazos que produce dentro del cuerpo desarrolla al yo soy, a la persona. Y a su aliado de existencia, que es Dios, que es la conciencia colectiva de la creación, que en simultaneidad a uno mismo coexistimos. Esa conciencia colectiva desarrollándose como el mundo que tengo alrededor, y el yo soy dentro del cuerpo como la persona que yo soy. ¿Ok?
Entonces, el día de hoy, que es un día para conocer, me pareció divertido explicarte bien qué es el yo soy digital, para que desde ahí puedas entender azul con rayos azul. Ahí lo que te está diciendo, entre paréntesis, el mandato, es que te está explicando cuál es la tonalidad a nivel colores que adquiere la chispa realizando la factorización de energía de sí misma durante el día de hoy. Cada chispazo comienza con un sellado de tiempo y lo hace con el sello azul. Pero automáticamente al pasar al próximo chispazo y al próximo de toda esa cubicación de factorización de energía de sí misma para lograr ser tu cuerpo, adquiere el color azul del rayo azul. Y así es como logra poder ser consciente de que es digital. Y después, por último, cuando comienza la parte del mandato específicamente, es con la existencia del tiempo. Siempre nosotros te vamos a decir desde qué célula del tiempo te estás ubicando, porque esa célula de tiempo también te está indicando el PAX. Entonces te está indicando la ubicación que tiene el día dentro de vida, sentidos, mente, tiempo, vida, sentidos, mente, tiempo, vida, sentidos, mente, tiempo. Es un ciclo que está simbolizado en el símbolo de la cronocracia. Y el día de hoy le toca al círculo que contiene a la vida, sentidos, mente. Esa es la magia del tiempo. En el tiempo sucede la simultaneidad de la existencia de la vida, sentidos, mente. Si bien cada uno de estos tiempos tuvieron sus propios tiempos, fueron 3 días anteriores a hoy, en el día de hoy se terminan integrando y en el día de hoy esa integración permite crear el pulsar, permite poder pulsar. Por lo tanto, hoy se pulsa y lo que se pulsa son el pulsar de la vida, el pulsar de los sentidos y el pulsar del tiempo. ¿Cómo sucede eso? Lo que hace el día de hoy, el tono solar, después de ayer, que fue un día de la integración, es la realización de esa integración uniendo los diferentes yux de la onda. Por ejemplo, el pulsar del tiempo es uniendo a los 4 yux del tiempo. El pulsar de la vida es uniendo a los que son de la vida. ¿Está? Y así vas a obtener como un cuadradito y unos triangulitos dentro de la onda. Porque solamente el del tiempo está formado por 4 yux. Y después el de vida, sentidos, mente está formado por 3 yux. Entre esos 3 y entre los 4 del tiempo se crea un pulso. Y ese pulso es el pulso que termina realizando, o sea, de la realización de lo que ayer se nos permitió integrar en la mente. ¿Ok? Bueno, después hablando un poquito sobre el encantamiento maya. El día de hoy, Yux Bolón Manix significa para los mayas mano solar azul. ¿Y por qué mano? Y bueno, porque la mano es la que tiene el poder de la realización. Nuestras manos son las que pueden realizar en el mundo. Son las herramientas primordiales del ser humano para poder efectuar cualquier realización. Y cuando vas a desarrollar la realización de algo, primero tenés que poner tu intención en que lo vas a hacer. Y para poner tu intención tenés que pulsar ese pensamiento. Tipo, lo voy a hacer, lo voy a hacer, lo voy a hacer, lo voy a hacer, casi como un mantra. Eso es un pulso. Estás creando un pulso de tiempo. Porque entre que te lo recordás y te lo afirmás y te lo recordás y te lo afirmás, se te va encarnando esa idea mediante un pulsar que estás haciendo al decretarte esa idea. Entonces hoy en el día del tiempo también sucede eso. Y lo bueno del día de hoy es que te favorece la letra G, porque la letra G siempre te va a favorecer para poder conocer mucho más eso. Porque su acción definitiva es
con el fin de conocer. Entonces, hoy todo lo que hagas desde Yo Pulso te va a ayudar a conocer más qué es lo que vas a pulsar y para qué vas a pulsar. Entonces vas a comprender mucho mejor al tono solar de la intención. Además, el tono de hoy es fundamental para lo que va a suceder mañana. Mañana es el día de la manifestación. Es cuando se manifiesta la vida. Se va a manifestar después de que hayas realizado el día de hoy la intención necesaria para que eso se pueda manifestar. Y así es como los tonos de la onda encantada, uno tras otro, te llevan de una manera matemática y perfecta y cíclica a que se desarrolle la trascendencia de cualquier propósito. Los propósitos se establecen en el tono 1 y se trascienden en el tono 13 para perdurar, con el fin de perdurar. ¿Está en qué? En el tiempo. ¿Y quién? Tu conciencia, tu ser, tu yo soy. Es algo que está perdurando en el tiempo sin nunca olvidarse lo que es. Y lo que es lo que fuiste. Lo que es lo que tenés almacenado, pero cuando adquirís conciencia de esa información que tenés almacenada, estás adquiriendo información de algo que tu mente, digamos, leyó previamente. Entonces estás recordando. Y todos esos recuerdos vibran dentro de tu cuerpo, y esa vibración dentro de tu cuerpo, de todo tu ser, se desarrolla en función de un pulsar del tiempo. A todo esto te lleva al tono 9. Bueno, mi querido amigo, mañana seguimos explicándote un poquito más de lo que va a ser el tono 10. Y hoy léete el mandato cuantas veces lo necesites, aunque sea una vez a la mañana, y después tantas veces necesarias como para refrescártelo en tu mente y recordártelo. Acordate que lo más importante de la cronomeditación es hacer que estos mandatos queden impresos dentro tuyo, sea en tu mente, en tu alma, en tu ser. Y a su vez, lee también los atributos del tono y del sello del día de hoy. Trata de recordar esas palabras. Bueno, por ejemplo, ¿cuál es la acción del día de hoy? ¿Cuál es la esencia? ¿Cuál es la célula de tiempo? Léete todas esas cosas para poder entender mucho mejor el mandato y para poder entender mucho mejor lo que Dios está realizando alrededor tuyo el día de hoy, ya que Dios no es algo externo a vos, es algo tuyo, es como tu corazón, es una entidad omnisciente y omniabarcante que se está encargando de hacer la tarea que vos no estás pensando. Está desarrollando el mundo alrededor tuyo y lo hace conscientemente. Entonces, para poder llegar a la frecuencia de tiempo en la que Dios está pensando y desarrollando el mundo alrededor tuyo, estás haciendo esta cronomeditación para poder sintonizar la frecuencia 1320 del gobierno de Dios, del gobierno del tiempo. Chau, chau, mi amiguito. Nos vemos mañana.